Biblias tengan la amabilidad, en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4. Ahí está el versículo que vamos a estar mirando, los versículos. Evangelio según San Lucas, capítulo número 4 y los versículos del 16 hasta el 21. Voy a leerles, ustedes pueden mirar en su Biblia o seguir ahí la pantalla que tienen enfrente, hermanos. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y viene la cita bíblica, lo que él estaba leyendo. Él estaba leyendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Oremos, Señor Jesucristo. Háblanos, Dios, habla nuestra vida, Señor Jesús. Habla la vida de los niños también en su resumen que van a tener de las enseñanzas de estos días, Señor. Edifícanos, Jesús bendito, aquí a los que estamos presentes y a los que están ahí viéndonos por el internet, Señor, y a los que nos verán también en la grabación. Bendícele a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, sienten, tengan la amabilidad, hermanos. Vamos a estar atentos unos minutos a la palabra de Dios. Ya después de la enseñanza, como ustedes oyeron, entonces vendrá la presentación de los niños de lo que ellos han hecho en la escuela bíblica vacacional, con el tema este que está ahí enfrente o que está aquí al lado, pues las crónicas del reino. Yo quiero, hermanos, invitarles a meditar en la palabra de Dios unos minutos, referente a la importancia de estar llenos del poder del Espíritu Santo. Bueno, quiero saludar también a las hermanas Cango que están ahí viéndonos por internet. Dios les bendiga, que están en vivo con nosotros aquí y aquí virtualmente, ¿no? Y los que nos vean también por allí, pues saludos, hermanos. Y si está por aquí cerca, no olvide que aquí en la 691 Main Street les esperamos los días martes y jueves a las 7:30. Y los domingos desde las 10 de la mañana estamos acá en este lugar buscando el rostro del Señor. Entonces vamos a hablar de la importancia del Espíritu Santo y la importancia de ser, de vivir lleno del poder del Espíritu Santo. Hay una ¿qué? Crítica que nos hacen a los pentecostales. ¿Cuántos de aquí fueron trinitarios? Levanten la mano, a ver, por favor. Solamente el hermano Tello, no más. Bueno, está bien. O algunos hablan que es trinitario, ni siquiera, de pronto. Vea, los que no son pentecostales, que no son universitarios y apostólicos del nombre, nos critican. Muchos de nosotros pues, nos tratan de herejes. ¿Cuánto más no van a criticar lo demás? Pero entre las críticas que ellos hacen, de todas maneras, las críticas hay que también considerarlas y tenerlas en cuenta, ¿no? Hay críticas que son, pues, saludables de todas maneras. Pero una de esas es que nosotros somos muy emocionales. Los pentecostales son muy emocionales. Ellos se pasan ahí llorando y gritando y les gusta de sentir, pura emoción, nada más, pero nada de intelecto. Sobre todo los bautistas, yo he hablado con bautistas que eso me han dicho a mí personalmente.
Esa es una. Bueno, eso no es tan cierto, hermanos. O depende, pues, de alguno, ¿no? Pero en general eso no es tan cierto. Nosotros sí estudiamos la palabra de Dios, sí conocemos la Biblia. Eh, Así que esa crítica no es tan cierta. Pero ellos dicen, ustedes se basan únicamente en las experiencias. Sienta, sienta, sienta. Yo estoy sintiendo, siento algo especial, siento. Y puro sentimiento, puro sentir. Y nada de razonar. Uh, Esa crítica tampoco es tan cierta, ¿sí? Y nosotros criticamos a los bautistas de a otros de que es puro intelecto, pura palabra, puro texto bíblico en la cabeza, pero que no sienten nada. Vea, yo hablé con un que además era profesor mío, bautista allá de Cali, y él me contó pues que él era hijo de un pentecostal, él creció en la iglesia pentecostal, pero él nunca sintió, entre comillas, la presencia de Dios, ya nunca sintió la presencia de Dios. Nunca fue mientras estuvo en la iglesia nuestra, nunca fue lleno del poder del Espíritu Santo, entonces pues a él no lo ponían a servir, no le daban un cargo para ministrar. Y eso hizo que él pues se frustrara un poco y se salió. Se fue para donde los bautistas y allá era profesor de la universidad, le digo, de la universidad esa que hay allá en Cali. Entonces él era puro intelecto, pero nada de sentimiento, nada de emoción, nada de sentir, nada de una palabra que también nos critica mucho, experiencias. Y está bien, la vida cristiana, yo acepto esa crítica de que la vida cristiana no se puede basar únicamente en las experiencias ni el sentimiento. Hay días en los que usted no va a sentir que los pelos se le ponen de punta, no va a llorar de pronto ese día, pero eso no quiere decir que Dios no esté presente. ¿Ya? Eso es debido a muchas circunstancias, pero menos a que Dios no esté, porque Él es omnipresente y está en todo lugar. Es más, está donde se invoca su nombre mucho más. Así que en un lugar como este, donde exaltamos al nombre del Señor, donde glorificamos a nuestro Dios, le tributamos alabanza, pues Dios está presente. Siéntalo usted o no lo sienta. Eso es un problema mío y suyo, pero que Dios está. Eh, Hay un culto, hay 20, 30 hermanos, salen, comentan del culto y uno sale muy compungido. Dios me habló, hermano, sintió la presencia de Dios, lloró en su presencia. De pronto recibió el poder del Espíritu Santo o habló en otras lenguas con una bendición de Dios que él sintió. Pero de pronto otro está ahí, ¡ay, qué culto tan aburrido, ¿no? Eso no sintió, fue nada. Fíjese, dos que estaban en el mismo culto, pero uno completamente bendecido por Dios y el otro, frialdad que hay acaso, ni se sintió nada. Pero le digo, estaban en el mismo culto, solo que las dos personas estaban, digámoslo así, como decía un hermano, ¿te acuerdas de esos radios que tocaba buscar el dial? ¿Recuerdan esos radios que existían? La frecuencia, estaban en distinta frecuencia. Pronto ese hermano que vino, estaba necesitado de Dios, estaba con una buena actitud, estaba pidiéndole a Dios, Dios, háblame Dios, estaba un corazón, dice la Biblia, contrito y humillado, ese corazón no lo desprecia el Señor. Y de pronto el otro, esas son suposiciones mías, ¿no, hermano? Yo estoy suponiendo acá, el otro quizás vino con una actitud de altivez, de que es artera, en vez de hoy día soleado, en vez de estar en el río metido acá en esta iglesia acá y con este calor y no sé qué, aunque hoy no está haciendo calor, y con ese calor y tal, y con esa actitud, pues obviamente, ¿qué iba a sentir, verdad? Y más bien se ponen a criticar acá lo que hay, vean, ni siquiera tienen lo que él pensaría, pues. Entonces salen del mismo culto, repito, y los dos sintieron cosas distintas. Entonces yo creo que sí no podemos nosotros basar nuestra vida cristiana en experiencias, eso es verdad. Eso usted no puede vivir de experiencias nada más, porque las experiencias, las emociones, los sentimientos son a veces muy arriba, pero otros días muy abajo. Pero ese es, los extremos todos son malos, ¿no? Usted no puede ser como el péndulo, que el péndulo recuerda los relojes que iban así, de un extremo, mera experiencia, mera emoción, mero llanto, y si no lloro no me siento bien. Hay hermanos así también, y hermanas sobre todo.
Por eso alguien predicó una vez, llore menos y cambie más. Ese fue un sermón muy bonito. Llore menos y cambie más. No, pura experiencia. Y el otro, que se va al otro extremo, que era el amigo con el que yo hablaba ya, que es mero intelecto. Sabe mucho, él sabía Biblia, de verdad, sabía versículos, pero era mi profesor, me explicaba cosas de la Biblia, de los idiomas originales y todo. Era el profesor de hebreo. Pero nada de experiencias con Dios. Entonces están los dos extremos, ¿sí ve? Los dos extremos. Ninguno de los dos es bueno. Pero, repito, entonces nosotros no podemos decir, no, hermano, porque ustedes nos han oído decir, no podemos basar nuestra vida en experiencia y tal. Entonces no hay que sentir nada. No. Sí hay que sentir la presencia de Dios. Yo le decía a Lancelot Donay hace un tiempo, le decía, sí, Dios no se ve. ¿Sabe que los niños ya razonan y cuestionan? Dios no se ve, pero usted sí lo puede sentir. Usted lo puede sentir. Dios es como el viento. ¿Usted ve el viento? No lo veo. Pero vea, ya está moviendo una hojita. O sea, el viento sí existe. Ya, y usted sale a la calle, siente que el viento lo golpea. Es más, hasta lo puede oír, el zumbido del viento. Entonces yo le decía, Dios es así, Dios es un espíritu. Dios no se ve, pero se puede sentir y puede llenar nuestra vida. Cuando hablamos, hermanos, de la presencia de Dios, estamos hablando de eso, de que Dios, el Dios de que usted sabe versículos, el Dios que usted ha estudiado en la palabra, no solamente es un Dios teórico, es un Dios que se deja sentir y llena nuestra vida con su presencia. En el campamento yo estaba contando a los que fueron en la madrugada a la devocional que hacemos, cuando me tocó enseñar, yo estaba contando que a mí, yo me crié en la iglesia, entonces a veces uno en esa etapa de la adolescencia, pues tuvimos enseñanzas en las que nos decían, si usted no ha sentido la presencia de hoy, usted está mal. Si usted no ha hablado en lenguas hoy, usted puede quedar si viene el Señor hoy. Y entonces uno vivía como que, Dios mío, yo tengo que, y yo me arrodillaba a esforzarme y casi que a fabricar mi propia experiencia para, pues, ay, ya sentí la presencia de Dios, gracias, hoy descansé. Eso es una carga, eso no es lo que uno debe hacer. Pero ese es un extremo, pero no después el otro extremo que, ay, no, eso no hay que sentir nada. No, hermano. A nuestro Dios sí podemos sentirlo. Y esas experiencias son valiosas, son muy valiosas en la vida del cristiano. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo a los 6 años, casi 7 de edad. Pues era un niño, pero esa experiencia me sirvió a mí, cuando en el colegio, allá los profesores de biología y de ciencias comenzaron a hablar de la teoría, gracias, no teología, sino la teoría de la evolución, y a decir que Dios no existe, que Dios es un mito, que Dios es un cuento. Entonces yo, un niño de 12 años en esa época, razonaba y decía, un momentico, ¿cómo así que Dios no existe? Y si Dios no existe, entonces, ¿qué fue lo que yo sentí? ¿Qué fue lo que me hizo a mí hablar en otros idiomas cuando yo no sé hablar otros idiomas? ¿Qué es lo que qué es lo que yo experimento? Entonces, si Dios no existe, entonces, ¿qué es? Entonces, las experiencias sí son válidas, sí son valiosas, hermanos. Y hay que procurarlas. Antiguamente cantábamos coros como, por ejemplo, yo quiero sentir el poder de Jesús. La gloria de Él, yo la quiero sentir. Era el coro que cantábamos en los cultos que hay siempre. Uno se disponía a eso. Señor, yo quiero sentir. Señor, yo quiero sentir el gozo de la salvación. Señor, yo quiero sentir tu Espíritu Santo. Y uno le pedía a Dios, Señor, déjame sentir tu presencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces usted le ha pedido eso al Señor? Porque eso hay que procurarlo, hermano. Otro coro que cantábamos es, busca la bendición de Dios. Yo quería comenzar esta dominical, esta enseñanza preguntándole a algunos hermanos, ¿quién de ustedes, de los que no habían recibido el poder del Espíritu Santo todavía, quién lo recibió esta semana? Que nos cuente. A ver, ¿alguien lo recibió o no? De los que no lo han recibido, la pregunta es ¿por qué no lo ha recibido? Porque, y entonces pensando en ese coro dice, busca la bendición de Dios. Búscala en la mañana.
Búscala a mediodía, búscala por la noche, búscala todo el día, pero busca la bendición de Dios. Hermano, si usted se mete eso en la cabeza y se va así con esa necesidad, con esa urgencia, créame que usted va a ser lleno del poder del Espíritu Santo. Pero si usted nada más se acuerda del Espíritu Santo cuando, ay, cierto que hay que recibirlo, entonces, pues, ¿cómo va usted a ser lleno del poder del Espíritu Santo? Hay que procurar, hermanos. Yo quiero que usted me entienda. No me voy a un extremo ni a otro, pero uno no puede nada más saber versículos y ya, ni tampoco nada más vivir de experiencia. No, ambas cosas son importantes. Saber los versículos, saber la teoría, saber acerca de Dios, pero este Dios no es una teoría nada más de letra muerta, es un Dios que se deja sentir. Usted puede sentir la presencia de Dios y ella es la que va a cambiar su vida, la que va a transformar su existencia. Bueno, eso nada más era como para meterme en el tema de hoy, porque el tema de hoy pues es la unción, pero específicamente el ejemplo que nos da Jesús, la unción en Jesús. Hace algún tiempo estuvimos por la radio hablando del bautismo de Jesús, y en el bautismo de Jesús usted recuerda que Juan el Bautista lo sumerge en agua, ¿verdad? Y cuando sale del agua, entonces Juan el Bautista, vio que los cielos se abrieron y que algo como una forma de paloma desciende de los cielos y posa sobre Jesús, y se escucha una voz del cielo que dice: he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Esa es la voz que se escuchó desde el cielo. Y entonces algunas personas creen que ahí Jesús fue bautizado con el poder del Espíritu Santo. Es más, alguien me preguntaba en estos días: hermano, a ver, ¿Jesús habló en otras lenguas? Porque usted, no sé si usted sabrá, pero hay gente que hoy en día ya no cree que las lenguas, el hablar en otros idiomas, es una señal o es la evidencia, como creemos nosotros, de que una persona ha sido bautizada con el poder del Espíritu Santo. Una cosa es, las lenguas tienen funciones en la Biblia, pero una función es servir de señal o evidencia. Eso es otro tema, pero hay gente que no cree eso. Entonces, nada más creen los que reciben el don de lenguas, que es otra cosa, el don de lenguas. Entonces me preguntaban, ¿Jesús habló en lenguas? Yo le digo, pues la Biblia no dice que Jesús hablaba en otras lenguas, porque Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno dice eso, uno se queda pensando, ¿cómo así? ¿Jesús es el Espíritu Santo? ¿Cuántos aquí creen que Jesús es el Espíritu Santo, hermanos? El Señor Jesucristo es el mismo Padre eterno. Hay un himno muy viejo que decía: las escrituras dan luz desde el principio, que Jesucristo es el Padre y es el Hijo. El mismo Dios se manifiesta como Espíritu, y esos tres una misma cosa son. Creer en Dios es creer en Jesucristo, pues Dios estaba en el seno de su Hijo. Pues el mismo Jesucristo así lo dijo, que Él y el Padre una misma cosa son. Con un himno bien viejo. Pero ese himno enseña muchas verdades. Jesucristo es el mismo Padre eterno. Y el Padre eterno no es otro que el mismo Espíritu Santo. Así que Jesucristo es el Espíritu Santo, pero en forma corpórea, en forma humana. Por eso Él le dice en el capítulo 14 a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Y Él dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús es el Padre allí. Y Jesús está diciendo también que Él es el mismo Espíritu, cuando dice en el mismo capítulo: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan más tarde escribe, o antes, bueno, Juan 7:39 está antes de 14, claro. Antes Juan había escrito que en el último y gran día de la fiesta, cuando Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan explica, esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en Él.
porque aún no había venido sobre ninguno de ellos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Él lo explica, porque Jesús no había sido aún glorificado. Era necesario que Jesucristo dejase esa manifestación corpórea y ascendiese a los cielos y después descendiese en espíritu. El Espíritu de Cristo fue el que descendió. El mismo Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, dice también en otra porción. Es el mismo, no hay un Espíritu de Cristo, un Espíritu del Padre. Ni la gente que cree en las tres personas divinas cree de esa manera. Hay un solo Espíritu y ese es el Espíritu de Jesús. Ese es el mismo Espíritu Santo. Así que Jesús es el Espíritu Santo. Y entonces uno preguntaría, bueno, ¿y cómo así? Entonces Jesús, si Jesús es entonces ¿cómo es que él fue lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo fue eso? A ver, explíquenos. Bueno, de eso sí quiero hablarle un poquito hoy. Lucas es un evangelista de los llamados sinópticos, con Marcos y Mateo. Usted sabe que cada evangelista tiene un punto de vista, ¿verdad? Tiene una visión particular de Jesús, no contradictoria, sino complementaria, para que usted vaya viendo cómo es la vista panorámica, digamos. Jesús se manifestó en carne, aparece como hombre, pero Jesús no deja de ser Dios. Jesucristo es Dios. Por encima de todas las cosas, Él es Dios. Así que los atributos divinos como su omnipotencia, su omnisciencia, ¿qué más? Omnipotencia, omnisciencia, me falta, omnipresencia, no dejan de estar ausentes en Jesús. Jesús está aquí hablando con los discípulos y viene un fulano allá y él le dice, antes de que Felipe te encontrara, cuando estabas allá debajo de la higuera, no sabe usted ni yo a cuántos kilómetros o cuántas millas estaba esa bendita higuera en la que estaba quizás orando, porque era la costumbre también de ellos meterse allá a reflexionar, a meditar, ¿verdad? Natanael, pero Jesús le vio. ¿Cómo hace Jesús para verlo si él estaba lejos? Porque él es omnipresente, él está en todo lugar. Por eso él dijo que en todo lugar donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, he aquí, allí estoy. Dios está presente. Él es omnipresente. Pero entonces nosotros que somos unicitarios a veces nos vamos al extremo de no aceptar casi la humanidad de Jesús. Y resulta que Jesús fue un ser humano también. Entonces, como dice nuestro reglamento interno, eso sí no está en la Biblia, 100% hombre, 100% Dios, eso no está en la Biblia. Pero la Biblia sí demuestra que Jesús fue un hombre perfecto. Y esa es la visión que tiene Lucas de Jesús. Mateo lo ve como el rey de los judíos que viene, el Mesías prometido. Marcos lo ve como el siervo. Lucas lo ve como el hombre perfecto en su humanidad perfecta. Y Juan lo ve como el Hijo de Dios, como Dios mismo manifestado en carne, el que más habla de la divinidad. Pero entonces Lucas habla de qué, hermanos? Del hombre, el hombre perfecto. Entonces, en esa humanidad que describe Lucas, en la humanidad perfecta de Jesús, juega un papel muy importante el Espíritu Santo. Yo quiero mostrarles acá algunos versículos para que usted vea esta característica de este evangelio de Lucas. Voy a mirar el Lucas, el capítulo número 1 y el versículo número 15. Bueno, entonces Lucas es el que más se preocupa por describir la parte humana de Jesús, repito. Y en esa parte humana de Jesús, perfecta, completa, vuelvo a decirlo, juega un papel muy importante el tema del Espíritu Santo. Porque ustedes y yo, hermanos, como hombres, debemos también ser llenos del poder del Espíritu Santo. Porque no se puede ser un buen cristiano sin la ayuda, sin el socorro del Espíritu Santo. Lo necesitamos en nuestra vida. Entonces, él comienza a hablar de
yo a veces he dicho que Lucas parece como el más pentecostal de los evangelistas, porque es el que habla bastante, de verdad. Recuerde que él también escribió Hechos de los Apóstoles. Habla bastante del tema del Espíritu Santo. Mire nada más en el pasaje que están ahí, que está en la pantalla. Él promete que Juan el Bautista sería, o más bien él nos cuenta que el ángel le prometió a sus padres que Juan el Bautista sería lleno del poder del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Ahí está subrayado con amarillo, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, ¿y qué más? Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Comenzando el Evangelio, Lucas nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Un niño, Juan el Bautista en este caso, iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre. Entonces ahí otro me preguntó, hermano, y a ver, ¿Juan el Bautista habló en lenguas o no? Hay gente que quiere sacar las lenguas como señal del bautismo del Espíritu, como sea. Pero es que Juan el Bautista no formó parte de la iglesia. La iglesia comenzó el día de Pentecostés. De Pentecostés para acá tenemos la manifestación del Espíritu en la iglesia con la evidencia de hablar en otras lenguas. No está la palabra evidencia en la Biblia, es verdad, pero usted lo ve. Usted ve que la gente habla en otras lenguas cuando recibe el poder del Espíritu Santo, y por eso los discípulos se dan cuenta, porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. También más adelante en el versículo 35, a ver, vamos a ir al 35, en este mismo capítulo. Entonces allí él le anuncia a María que su embarazo sería obra del Espíritu Santo. Ahí está otra vez en amarillo. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, que es el mismo Espíritu Santo, ¿no?, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este versículo es muy importante, hermanos. Ese versículo demuestra que hasta ese momento no existía todavía el Hijo de Dios. Apenas iba a ser gestado, apenas iba a comenzar a vivir. Existía Dios, por supuesto. O sea, antes de su manifestación en carne, Dios es Dios. Pero de un momento a otro, hoy, dice, eso en el tiempo, hoy, yo te he engendrado hoy. Cuando comienza la concepción, ahí comienza el nuevo ser, la vida. Este versículo es también de los que usamos cuando hablamos para defender que nosotros no aprobamos el homicidio de niños, ¿no?, infanticidio, digamos, que algunos llaman aborto, pero no es aborto natural que se produce accidentalmente, sino que matan a la criatura. No, porque está matando un ser. Cuando comienza la vida, comienza el ser. Aquí, y además aquí demostramos también que el padre de la criatura, el que embarazó a María, ¿quién fue? Él lo dice clarito, el Espíritu Santo. ¿Y ustedes por qué no le decían hijo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es Dios, Dios es Espíritu. Y esa manifestación en carne es la que se conoce como el Hijo de Dios. El mismo Dios tomó forma humana, forma corpórea. Pero aquí está hablando otra vez del tema del Espíritu Santo. Y más adelante también en este capítulo nos cuenta que Elizabeth también fue llena del poder del Espíritu Santo. El versículo 41, vamos a mirarlo aquí rapidito, dice él, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth, ¿qué? Fue llena, oiga, otra vez, la llenura del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de quién? De mi Señor. No ha nacido todavía, apenas está embarazada, no sé si unas horas o unos días de embarazo. Y ya Elizabeth, o más bien el Espíritu Santo le muestra a Elizabeth, ¿verdad?, que lo que lleva en su vientre
es el Dios todopoderoso, la madre de mi Señor. Venga a mí. Ahora, este versículo no quiere decir que, como algunos dicen, María, madre de Dios. María no es la madre de Dios, pero sí es la madre de la manifestación en carne de ese único Dios todopoderoso, manifestación en carne que conocemos como el Hijo de Dios. Y también tenemos otro más. Zacarías, también el papá, fue lleno del Espíritu Santo. Ahí más abajo, versículo 67, vamos a saltarnos lo que dijo Elizabeth. Pero en el 67, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, cuando comienzan las palabras hermosas de la profecía. Pero vea este versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Quién fue el que apareció? El Señor Dios de Israel. No hay dos ni tres, solo hay uno que es Señor y Dios. Ese es Jesucristo. Y nos habla también de Simeón. ¿Usted recuerda a Simeón? El anciano aquel sobre quien reposaba el Espíritu Santo y le mostraba cosas y lo movía el Espíritu. Esto está en el capítulo 2, versículo 25. A ver, aquí rapidito, versículo 25. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Y qué más? Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Cosas que revela el Espíritu, hermano. Que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Ungido. Esa palabra ungido quiere decir que tenía la unción. Ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Tremendo, ¿ah? Un hombre anciano dirigido por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, pronunciando estas hermosas palabras también. Cuando Juan el Bautista habló acerca de Jesús, habló acerca de que él sería el que bautizaría con el Espíritu Santo. Eso está en el 3:16. Juan no, estamos en Lucas. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Y cómo termina el versículo, hermanos? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Luego viene el episodio del bautismo de Jesús y ahí tenemos también resaltado y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Voy a tenerme acá un minutico más. No puede uno pensar que un Dios necesite recibir a otro Dios en su vida. Es decir, hay personas que creen casi que en tres seres divinos, ¿verdad? O en tres personas en la divinidad. Entonces Dios, el Hijo, está recibiendo a Dios, el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Si es Dios Hijo. O sea, la palabra Dios no está en la Biblia, hermanos, ni amigos que están por internet. No existe un Dios Hijo, eso no está en la Biblia. Pero hay gente que cree así. Pero ni siquiera ellos piensan de esa manera, que un Dios Hijo va a recibir a un Dios Espíritu. ¿Y para qué son igual dioses? Coeternos, coiguales, coeternos, según ellos, que eso no está tampoco en la palabra de Dios. Pero es que no tiene lógica eso. Pero en cambio sí tiene lógica que un hombre perfecto, un ser humano,
Cuando hablábamos del bautismo decíamos, ¿qué pecados había cometido Jesús? Ninguno. Jesús es sin pecado. Es un hombre santo. Así que ¿para qué bautizarse si el bautismo es para perdón de pecados? El bautismo de Juan era para perdón de pecados. ¿Para qué entonces bautizarse? ¿De qué pecados? Pero él dice, no, es para que se cumpla toda justicia. En otras palabras, yo debo ser ejemplo. Yo soy el hombre perfecto, el modelo. Como para que no diga la gente, pero Jesús no fue bautizado. Jesús sí fue bautizado en agua. Asimismo, también aquí está el ejemplo de la necesidad de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Jesús, como hombre perfecto, necesitaba ser ungido de manera simbólica, porque repito, Él es el Espíritu Santo, así que no es que un Dios esté recibiendo a otro Dios. No es eso. Porque Él, como dice un cantante, no es como yo. Aunque se haya hecho hombre, no sé si haya oído esa canción, pero Él dice, no es como yo. Él es alto y sublime. En fin. O sea, Jesucristo, hermano, ¿cómo va a pensar usted que Jesucristo va a necesitar, como usted y como yo, recibir el Espíritu Santo en forma así, como usted y yo lo recibimos, si es que Él es el Espíritu hecho carne? Así que esto es simbólico, algo desciende sobre Él simbólicamente, pero alguna lección, alguna instrucción nos está dando. Jesús no principió, no comenzó su ministerio sin ser investido, sin ser ungido. Después de esto, Jesús comenzó su ministerio. Dice ahí el versículo 23, aparte, ¿lo ven? Comenzó su ministerio y era como de la edad de 30 años. Es Lucas el que nos cuenta la edad que tenía Jesús cuando comenzó su ministerio, pero después de que fue ungido por el poder del Espíritu Santo. Así que llegamos acá a este versículo que tenemos nosotros y creo que ya aquí ustedes saben, hermanos, lo hemos explicado varias veces en la antigüedad. Cuando alguien iba a ser sacerdote, especialmente sumo sacerdote, pues lo ungían, lo consagraban, lo dedicaban a Dios para que ejerciera su ministerio. Y esa consagración llevaba dentro de la ceremonia de la unción, un aceite especial que preparaban, un ungüento aromático especial, y lo vaciaban sobre el sacerdote desde la cabeza, ¿verdad? Y descendía el Salmo, ¿qué? 130, que habla de eso, 133, desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Esa es la unción. Y entonces él quedaba habilitado para servir. Simbólicamente eso representaba el ungimiento con el poder del Espíritu Santo. Samuel, que fue un profeta juez también de Israel, fue con un cuerno y llamó a los hijos de Isaí. Recuerden, el menor de ellos, llamado David, no lo tuvieron en cuenta ni siquiera la familia para la reunión, pero a él era el que venían a buscar y sobre él derramó el cuerno que llevaba con la unción, lo derramó sobre David y lo consagró como rey. Los sacerdotes, los reyes, los profetas también algunos fueron ungidos por el poder del Espíritu Santo para comenzar a ejercer su ministerio. No podemos nosotros hoy en día decir, eso era en la época del Antiguo Testamento, eso era en la época de Jesús, pero hoy en día no se necesita. Hoy en día nada más con que yo dé mi ofrenda y mi diezmo ya me pueden poner allá a dirigir, me pueden poner a cantar, a predicar. Eso es lo que algunos creen y esperan. Pero no, mi hermano, todavía usted y yo necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo para ministrar bajo ese poder, bajo esa unción que da el Espíritu Santo. Y es para todos. Como yo no voy a ser pastor, ¿yo para qué lo voy a necesitar? Para vivir en santidad delante de Dios, para ser testigo, para decir, es que Dios es real, mi Dios es real. Porque usted le va a preguntar, ¿y usted lo ha sentido? ¿Usted ha sentido la presencia? Y usted que habla del Espíritu, ¿lo ha recibido? Y usted, bueno, pues hermano, el pastor dice, mi mamá dice, no sé quién dice, pero ¿y usted? Necesitamos todo, estar llenos del poder del Espíritu Santo. Necesitamos esa experiencia
La necesitamos. Sí, yo mismo digo, la vida cristiana no es de experiencias, es de convicciones, pero las experiencias le ayudan a que usted se convenza que mi Dios es real, que Él sí llena con el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ese coro antiguo, yo quiero sentir el poder de Jesús, la gloria de Él, la gloria de Él. Yo la quiero sentir. Que sea usted el que diga, Señor, déjame sentir tu presencia santa, esa presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida. Entonces aquí tenemos al ungido por excelencia. La palabra Mesías, la palabra Cristo, significa enviado, pero también significa ungido, el ungido de Jehová. El ungido de Jehová es uno de los títulos del Mesías, del que estaba prometido. Aquí en este capítulo que estamos, creo que ya estamos en el 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús lleno del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, creo que tengo el versículo más adelante. Hechos de los Apóstoles nos habla de la predicación de los que fueron instruidos por Jesús. Y ellos hablaban de Jesús, varón aprobado. Eso de varón aprobado habla de su humanidad. No es que los discípulos no pensaban que Jesús era Dios, claro que sí, pero ellos también sabían que era un humano porque le habían visto, habían comido con él, le habían palpado, sabían que era un humano, varón aprobado por Dios. Y en su predicación en la casa de Cornelio, Pedro habla de que Dios había ungido con el Espíritu Santo a Jesús y le había usado. Por supuesto que aquí estamos hablando de la humanidad, no de un Dios que coge otro Dios y unge a otro Dios para que haga. No, eso, las cosas no son tan ingenuas, hermano, como algunos creen. De verdad que hay que tener una mente muy ingenua para pensar de esa manera. Pero en cambio usted y yo podemos pensar que Jesús como ser humano que fue, porque sí fue humano. Él nació, creció, murió en la cruz, ¿verdad? No hay, si un Dios muere, no es Dios, olvídese. Dios que muere, si Dios es la vida, Él es. Nadie puede levantarle, voy a matar a Dios. ¿Cómo lo va a matar? Si Dios llega a morir, entonces no es Dios. Así que el que murió en la cruz no fue el Padre, como es, de eso acusaban algunos hermanos en la antigüedad y le decían, ustedes son patripacianos. Usted busca esa palabra en las enciclopedias, patripacianos. Ah, los patripacianos han matado al padre. Los huerfanitos mataron al papá. Porque los hermanos explican, no, Jesús es el Padre eterno. Ah, entonces el Padre murió en la cruz. No, el Padre no murió en la cruz. El que murió en la cruz fue el Hijo de Dios, la manifestación corpórea del Padre eterno, pero no el Espíritu eterno, porque ¿cómo va a matar a usted el Espíritu? Pero Jesús entonces sí fue un humano. Sí fue como usted y como yo, en un sentido, o sea, tenía carne, tenía huesos y fue nuestro ejemplo, fue nuestro modelo, sino cómo podemos nosotros andar tras sus pisadas. Si usted y yo no somos dioses, pero como hombre Él nos dio el ejemplo a nosotros. Entonces volvió en el poder del Espíritu Santo, fue al desierto para ser tentado, pero luego dice aquí después de la tentación, ¿no? En el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, fue lleno del Espíritu, se enfrentó al diablo, salté esa parte, venció la tentación, pero en el poder del Espíritu volvió a Galilea y se difundió su fama por toda aquella tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y ahí llegamos al versículo que leímos al comienzo. Y vino a Nazaret. Este pasaje es muy interesante. Vamos a terminar acá haciendo un corto análisis así facilito, hermanos. ¿Qué pasaje tan interesante este? Usted sabe que Jesús
le decían Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, porque no es que nació, él nació ¿en dónde? En Belén, en el sur, pero se crió en el norte, en Nazaret, donde se había criado, o sea, está en el lugar donde le conocen, donde saben quién es él, su hogar, digamos. Y entró, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Ustedes saben que los judíos, pues los días sábados, día de reposo, se reúnen a estudiar. Los que no podían ir a Jerusalén, al templo, entonces habían lugares que se conocen como sinagogas, se las habían inventado en la dispersión, en el cautiverio en Babilonia, y aquí las conservaban. Entraba en la sinagoga. ¿Qué se hacía allá? Pues se hacía como una ceremonia, leían una porción de la escritura, la explicaban, cantaban algunos salmos también, en fin. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Esa frase también es interesante. Conforme a su costumbre. O sea, Jesús, que se había criado ahí en la ciudad o en los alrededores de Nazaret, no tenía la costumbre de levantarse el día de reposo y decir, ay, por fin un día de descanso, ay, qué lucha, vamos a descansar acá hasta las 11:30 ya. Y después llegó al pastor que me levanté tarde y listo, ya, no pasa nada. Oiga, no, Jesús tenía por costumbre asistir. Eso dice ahí, como era su costumbre. La Biblia dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Yo le digo que me levanté tarde. Yo le digo que llegué anoche tarde. Lo que sea, pues. Pero hermano, y se forma un hábito, se forma una costumbre. Dicen que hay que hacer los que estudian la cuestión del comportamiento. Dice que si usted hace algo 21 días seguidos, ya se le formó un hábito, ¿no? Ya usted lo hace automáticamente. Pero algunos tienen el hábito de no venir a la iglesia. Jesús tenía por costumbre asistir a la sinagoga. Esa era su costumbre. Son cosas que hacía naturalmente, pero cuidado porque comienzan aquí a suceder cosas asombrosas, hermanos. Él tomó el rollo. Una vez alguien me dijo, pero Jesús sí leía la Biblia. Bueno, aquí por lo menos una vez dice que leyó, ¿verdad? Además, ¿cómo hacía Jesús para citar los versículos? Porque atrás de ese pasaje que no leímos, citó versículos. Al diablo le citó versículos del Antiguo Testamento. Es más, en la presentación que se hacía a los 12 años, ya tenía que recitar un montón de capítulos del Deuteronomio principalmente. Así que claro que Jesús sí leía las escrituras. Y la gente siempre, pero ¿y no es que es Dios? Sí, pero manifestado en carne y en su humanidad crecía en gracia y en sabiduría. Eso lo dice también Lucas, ¿no? Para con Dios y para con los hombres. Él leyó las escrituras. Si Jesús leyó, ¿usted y yo necesitaremos leer la Biblia? Hay gente que piensa que no, hermano, eso el Espíritu me da para que yo hable. Por eso salen con algunas cosas que no dice la palabra de Dios. Hay que leer las escrituras y el Espíritu nos recordará lo que hayamos leído, lo que hayamos estudiado. Como era su costumbre y tomando el rollo, el libro, generalmente era un rollo, ¿verdad? Del profeta Isaías. Entonces lo abrió y halló el lugar donde está escrito. Yo no sé qué piense, si sería casualidad. Qué casualidad, ¿no? Oiga, las casualidades existen para los humanos, pero para Dios no hay casualidades. Para Dios no. A Él nada lo toma por sorpresa. Dios ya lo tiene todo preparado. Generalmente se leía de pie. Se leía, como decimos nosotros, vamos a leer la palabra y nos ponemos de pie. Esa era la costumbre también de ellos. Se leía de pie, pero se enseñaba sentado. Hoy en día enseño de pie. Ellos se leían y se sentaban a enseñar la escritura. Usted puede ver en los evangelios que Jesús en varias partes se sentó a enseñar. Era la costumbre de los judíos. Y entonces se sentó y ahí dice, después de que leyó esto, no lo voy a leer otra vez. Enrollando el libro, lo dio al ministro, al que presidía la sinagoga, había alguien encargado.
y se sentó. Y todos los ojos de la sinagoga, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todo el mundo pendiente. ¿Qué será lo que este va a decir? Ya habíamos leído atrás que él había enseñado en varias sinagogas y la gente le gustaba y glorificaban a Jesús. ¿Qué será lo que nos va a decir? Los ojos todos fijos en él. No sé si sería la primera vez que enseñaba en Nazaret, pero ahí estaba con los que lo conocían, con los que se había criado. Generalmente los sermones o los discursos hacía el estilo Esteban. ¿Usted recuerda a Esteban el mártir? Comenzaban recordando las grandes épocas del pasado. Dios, habiendo hablado a nuestros padres, el Señor se reveló hace ya mucho tiempo a Moisés, a Abraham, y comenzaban a recordar los grandes hombres de la antigüedad, Abraham, Moisés, David. Pero Jesús no comenzó así. Jesús no comenzó hablando del pasado. Todo el auditorio estaría ahí pendiente. Ese es el hijo del carpintero, a ver qué es lo que nos va a decir. Todo el mundo en silencio y Jesús abrió su boca, pero no comenzó a hablar de las glorias de ayer. Hay un canto que dice, el ayer ya pasó. Mañana quizás no vendrá. Solo contamos con el hoy, con el ahora. Tampoco comenzó a hablarle de las promesas. Algunos también lo hacían así, hablando de las promesas que tienen los judíos y que todavía no se han cumplido. Promesas gloriosas para Israel. Israel será cabeza de las naciones. En este momento está en conflicto tremendo, ¿no? Otra vez bombardearon Tel Aviv y ellos también respondieron y están ahí en esa guerra tremenda que hay allá en esa tierra que algunos llaman Tierra Santa. Pero no, Jesús no habló ni del ayer ni del mañana. ¿Sabe de qué habló Jesús? Del aquí y del ahora. Hermanos, hay gente que de verdad se la pasa pensando en las cosas de ayer. Ay, hermano, cuando yo estaba, entonces hay una congregación de los hermanos Abba, ¿no? El hermano que oraba, que evangelizaba, que se congregaba, que cantaba, que predicaba y hasta diezmaba atrás, ¿verdad? Sí. Oiga, usted no debe ser de esta congregación, ¿verdad? Estos no vinieron al culto hoy. Nada más hablan del pasado. Y otros que nada más esperan el futuro. Ay, no pude estar en el campamento, pero voy a estar en la convención. Cuando venga la convención, cuando venga no sé qué, cuando venga, y están pendientes siempre de lo que pasó ayer o lo que pasará mañana. ¿Y qué pasa con hoy? ¿Será que el Señor Jesucristo es Señor de ayer y de mañana, pero no de hoy? No, la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que pasó ayer, lo que pasará mañana, si acaso llega, también puede pasar hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros. En otras palabras, hermanos, comienzan las bendiciones ya, ahora. Esto no es para después, no es para, bueno, hermano, prepárese, no, usted ya debe estar preparado para recibir la bendición de Dios. Ellos podían comprobarlo porque además ya el Señor tenía algún tiempito y había estado haciendo algunas obras y ellos sabían, es más, lo leímos atrás, glorificaban a Jesús. O sea, cosas grandes hacía el Señor y era algo precioso. Él era el siervo del que habló el profeta Isaías, Jesús, el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús el cumplimiento de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Estaban proclamando las buenas nuevas, el día agradable del Señor. Y hermanos, Jesucristo en este sentido es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. Esto no es que pasó una sola vez y ya, como algunos que no son pentecostales, por supuesto, creen.
No, esto es un modelo, es un ejemplo. O sea, es un estándar. Es a lo que tenemos que apuntarle nosotros. Nosotros queremos predicar la palabra de Dios, queremos hacer la labor, queremos ser siervos del Señor. Necesitamos estar ungidos con el poder del Espíritu Santo. Si Jesús, siendo quien es, lo hizo así, pues ¿quién se cree usted y quién me creo yo para decir, no, yo no necesito eso, eso fue Jesús, pero yo no. Yo así como estoy, nada más que me lea un librito, que me baje algo de internet ya y lo digo allá y listo. Necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo para poder hacer la labor que el Señor nos ha mandado predicar. Jesús es el modelo de siervo por excelencia. Él es el hombre perfecto y aún así andaba lleno del poder del Espíritu Santo. Ustedes y yo también necesitamos, hermanos, andar llenos del poder del Espíritu Santo. Vamos a estar en pie, tenga la mirada, vamos a terminar ya esta reflexión y vamos a decir lo último aquí de pie y a pensar. Vamos a reflexionar, hermanos. Hay un versículo en Lucas, aquí mismo en Lucas, capítulo número 11. Lucas, capítulo 11 y el versículo 13. Léalo ahí en la pantalla conmigo, hermano. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Será que ese versículo es mentira? Oiga, dígame mentiroso a mí. Cualquier cosa que yo le diga, eso quién sabe será verdad. Pero si está en la Biblia, hermano, no piense que es una mentira. La Biblia es verdad. Eso es palabra de Dios. Si usted anhela recibir el bautismo del Espíritu Santo, si usted anhela ser lleno del poder del Espíritu Santo, Dios puede llenarle con el poder del Espíritu Santo. Es más, Dios quiere que usted sea lleno con el poder del Espíritu Santo. Aquí no estamos pensando, ay Señor, como cuando uno ora por un enfermo, Señor, si es tu voluntad. Esta es la voluntad de Dios, que usted y yo seamos llenos del poder del Espíritu Santo, que todos seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración. Y usted piensa, hermano, si Jesús es nuestro modelo, si Jesús es nuestro ejemplo y para él fue importante actuar bajo el poder, bajo la influencia, en su humanidad, bajo la influencia del Espíritu Santo, no debe ser para usted y para mí importante también estar investidos de ese poder de lo alto y que ese poder nos dirija y nos controle. La respuesta creo que es obvia. La respuesta es sí. Sí necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, hablemos con Dios en este momento, hermanos. Con urgencia necesitamos no solamente decir, ay, sí, yo tuve la experiencia de como 20 años. De haber, yo sentí algo por ahí, yo sentí como un escalofrío así, y como que hablé unas palabritas, no solamente eso hace 20 años. Necesitamos nosotros estar llenos del poder del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios de tal manera nos sature, que nos guíe, que nos controle, tal como lo hizo, aquí hablo comillas, ¿no? Con un hombre llamado Jesús, un tal Jesús, un varón aprobado por Dios. Ustedes y yo también podemos en este tiempo, en esta generación, ser hombres y mujeres investidos del poder de lo alto, con la unción del Santo en nuestra vida, y haremos la obra que el Señor nos ha mandado hacer en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra comunidad. Hablemos con nuestro Dios. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor Jesucristo, en esta tarde por la oportunidad que me has dado, Señor, hoy una vez más de traer aquí a mis hermanos esta promesa de tu palabra, Señor. Tú has prometido llenar con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, a cada uno de los hermanos, a cada uno de los oyentes, Señor, que se atrevan a creer, que se atrevan a confiar en ti, Señor. Obra,
Ahora, Señor Jesucristo, con tu poder glorioso, Señor, derrama la unción de lo alto, Señor, sobre el alma que esté sedienta, mi Dios, sobre el hermano que esté con deseos de ser investido de este poder de lo alto, Señor. Satúranos con tu Santo Espíritu, Señor. Muévete en este lugar, Señor. Muévete en esta congregación, mi Dios. Que los hermanos, los jóvenes, las señoritas, aún los niños, Señor, y los amigos incluso puedan ser investidos con este poder del cielo, Señor. Es tu voluntad que nosotros andemos haciendo la obra tuya, pero no de cualquier manera, no con métodos humanos, no con estrategias modernas, Señor, sino con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida.